recuperar la memoria y realizar un acto de reparación. Decía Walter Benjamin que la memoria es la historia de los derrotados, de los humillados, de los ofendidos. Hoy tendríamos la oportunidad de hacer memoria y de que este acto fuera un acto de reparación. Creo que no lo es, o que lo es insuficientemente. Este acto es un gesto y es un gesto político. Podría decir también que es un gesto cicatero, porque lejos de reconocer la nacionalidad en términos de reparación histórica, lo que hace es añadir un nuevo procedimiento de adquisición de la nacionalidad por un método tortuoso, como se ha dicho en esta Cámara, cicatero, como se ha dicho en esta Cámara, que añadir a los métodos ya existentes de adquisición de la nacionalidad. Si a eso le sumamos las obsesiones del Partido Popular de mezclar churras y merinas, pues vemos también cómo a esto hay que añadir pues las obsesiones del grupo proponente sobre quién debe gestionar la nacionalidad, en este caso una gestión externa, los notarios, y también una tasa para el cumplimiento de la nacionalidad, que viene a confundir aún más este texto. Señorías, nuestro grupo parlamentario retiró en su momento la enmienda de totalidad, confiando en que estos aspectos se superarían en el trámite parlamentario. No ha sido así. El trámite parlamentario resume, como pocos, el trámite parlamentario de las reformas del Gobierno en materia de justicia. Primero era únicamente el reconocimiento de la nacionalidad a los sefardíes, más tarde era un nuevo procedimiento de la nacionalidad por residencia. Además, se mezclaban otros aspectos sobre la gestión de la nacionalidad. El propio Grupo Parlamentario Popular presentó enmiendas que luego retiró. Hemos cambiado 2 veces el título de la ley. Señorías, uno al final no sabe muy bien cuál es el resultado de todo esto, sino la confusión. Confusión, en nuestra opinión, que deja insatisfechos a los propios sujetos de esta reforma, a los sefardíes. Y de la misma manera deja insatisfechos a otros. No hay un acto de reparación parcial si ese acto de reparación parcial o ese gesto político provoca agravios e injusticias en otros. El Gobierno comprometió a los grupos parlamentarios para que retiráramos la enmienda, ver también otras situaciones especiales. La de los moriscos, no son comparables, pero otras situaciones especiales. Moriscos, bueno, pues personas nacidas en Sidifni, saharauis, nietos de españoles que ya no tienen la nacionalidad española. Bueno, una serie de cuestiones que están pendientes en el reconocimiento de la nacionalidad española. Pues bien, el Gobierno, donde digo Diego, y finalmente ese compromiso de negociación y de diálogo con los grupos parlamentarios no ha existido. Por lo tanto, como dije, reparación parcial, gesto político que no satisface a los sujetos que tienen que fundamentalmente ser reconocidos en esta ley, a los sefardíes, y tampoco satisfacen o crean situaciones de agravio con otros colectivos. Pero es que además, señorías, era una oportunidad también para llevar a cabo una modificación de fondo sobre nuestra legislación de nacionalidad, que está dispersa en diversas leyes, contradictoria, y que, por otra parte, también debería haberse homologado en el marco superior que tenemos, que es la Unión Europea. Pues bien, tampoco estas materias parecen importantes para el Gobierno y hemos visto cómo no se ha aprovechado esta oportunidad para la reparación y la memoria, en el sentido que decía antes de Walter Benjamin, y tampoco se ha hecho para reformar y organizar nuestra legislación de nacionalidad. Utilizando una figura de Benjamin, es el ángel que vuelve la mirada atrás
en la historia y ve los escombros de esta ley, los escombros de la desmemoria, los escombros de la falta de justicia y de la falta de reparación. Esa sensación tenemos nosotros hoy con esta ley. Señorías, y es que, termino, las reformas tienen muchos enemigos, lo decía Maquiavelo, ¿no? Las reformas tienen como enemigos a los que son afectados por la reforma y a los que no se fían de ser beneficiados por la reforma. Pero si la reforma tiene mala calidad, no solamente tiene enemigos, tiene legítimamente muchas frustraciones, muchos agravios y muchos desacuerdos. En todo caso, mi grupo parlamentario no va a obstaculizar este trámite. Ya retiramos en su momento la enmienda de totalidad, pero hemos de expresar nuestra insatisfacción en relación al concreto reconocimiento de la nacionalidad para el pueblo sefardí y, de la misma manera, en relación a otras materias que quedan pendientes y que esperemos que en algún momento podamos abordar. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Llamazares. Por el Grupo Catalán de Convergencia y Unió tiene la palabra el señor Llané.